Hola, ¿qué tal? Soy Saiyajin y aquí estamos, ¿verdad? Era yo el que estaba ahí con una musiquita de fondo, pero le vamos a bajar. Era yo que le había subido la música. Entonces vamos a dar inicio a nuestra actualización de nuestra programación, de nuestra habitual sección de... vamos a contar de Napoleón y bueno, se trata de una investigación que hemos hecho y se trata de revelar quién asesinó a Napoleón Bonaparte. En realidad la investigación no la hicimos nosotros, sino un dentista sueco, pero nos hemos apoderado del libro del dentista sueco, y como aquí acostumbramos a apoderarnos de ideas ajenas, bien podemos apoderarnos de esta invención o de este descubrimiento. Después de todo, ¿quién se acuerda de los dentistas suecos? Como todos ustedes saben, después de la batalla de Waterloo, Napoleón se entregó a sus peores enemigos, que eran los ingleses. Muy bien, y estos tipos lo llevaron a una isla que queda al oeste de África, unos 1000 kilómetros al oeste de África, clavada en medio del Atlántico, bueno, una isla muy pequeña y horrible. Además, alguien dijo que es una verruga negra en medio del mar, un remanente volcánico, realmente una curiosidad geográfica más que otra cosa. Esa isla era portuguesa y después los portugueses la cedieron, tal vez obligados a ello, a sus amigos los ingleses. Y los ingleses tenían ahí una guarnición de 1000 hombres, que es bastante considerable. Estamos hablando del año 1815 y 3000 habitantes más. Ahora, cuando se enteraron que ahí iba a ir Napoleón Bonaparte, la guarnición aumentó a 3000 a sus efectivos, y ahí lo mandaron a Napoleón. Le habían conseguido el privilegio, de llegar con él algunos amigotes, digo algunos amigos y servidores fieles, que para decir verdad le quedaban bien pocos. Uno de ellos era John Marchand, que era... iban a nombrar un amigo que se llama Merchant, pero no, es Marchand. Era, por cierto, una forma de vallabromo, algunos militares, y entre ellos un nuevo adesto, un hombre que había oscilado entre ambos bandos, entre los Borbones y los bonapartistas, y que al final se decidió acompañar a Napoleón, un poco puesto, ya que Napoleón estaba en desgracia. Bueno, y este hombre, Montolón de apellido, acostumbraba siempre a estar con el bando de los ganadores. Y bueno, convengamos que siempre en el sub y baja de las caídas que fue, de Napoleón Bonaparte, siempre se esperaba su retorno, y de hecho la voluntad de retorno duró largo tiempo. Así es, pero bien. Y lo encontraron al principio, perdón, no encontraron al principio una casa adecuada. Al final encontraron una que se llamaba Lombing House, que era una casa, todos estos datos los tenemos gracias a la colaboración del diario de Marchand. Marchand escribió un diario, y ese diario sirvió primero como curiosidad y después para despertar las sospechas acerca de la muerte de Napoleón o de las causas de ella. Pues bien, así pasaban los días de un modo muy aburrido. El ex emperador se divertía rememorando sus batallas, cosas que hacía con la ayuda de mapas, o si no, leía en voz alta para todos los que estaban con él.
De golpe, en forma extemporánea, solía decir, ahora vamos todos a dormir, interrumpiendo según en la mitad de una frase. Según Marchand, las jornadas eran muy aburridas de lunes a sábado y extraordinariamente aburridas los domingos. Y el gobernador de la isla, desde luego, era un inglés no muy amigo de Napoleón. La verdad es que no congeniaron nunca y Napoleón sospechó siempre que quería matarlo. Por cierto, el hombre censuraba la correspondencia, engañaba a los emisarios que venían de Francia acerca de la salud de Napoleón y expulsó al médico personal de Napoleón, un señor llamado O'Meara, que lo atendía al hombre, y un día lo piantaron. O'Meara tenía serias dudas acerca de el estado de salud de Napoleón. Estuvo un tiempo dependiendo de los médicos del gobernador, hasta que después designaron otro médico, un señor Anton Marche, que casualmente era corso, como el mismísimo emperador, y se llamaba bien con el emperador. Lo aconsejó a dedicarse a la jardinería, y el emperador cumplió los 50 años, es decir, no era un hombre viejo. Y bueno, permitan hacer un paréntesis aquí, pero cualquier frase inglesa o de la tarea de alguien que estuviese escuchando este programa, diría claramente lo que hablan son partidarios del tirano prófugo, ya que estaban decididos a llamarlo emperador. Y bueno, bien, cumplió 50 años, pero estaba muy gordo, muy fofo. Perdón, tenía mal aliento, vómitos biliosos. No soportaba la luz del sol, tenía constantes dolores de cabeza, se sentía mal. En algunas de sus cartas se manifiesta que está próximo a morir. Muy bien, mejora sin embargo, bajo los cuidados de este corso, de este médico, que era de la área de corso, digamos. Tiene una idea con el gobernador, con Napoleón, en el que directamente Napoleón lo acusa de estar en contra de él, de ser su enemigo pertinaz. El otro le dice que solamente cumple órdenes, y Napoleón le pregunta si esas órdenes incluyen el asesinato. Por otra parte, en su testamento está agregado de puño y letra lo siguiente. Dice: muero, pero prematuramente envenenado por la oligarquía inglesa. Dice Napoleón, y de puño y letra, y en su testamento. Bien, la mejoría estada por Antomarchi dura poco, y finalmente el emperador muere, creo que en el 21, el 5 de mayo de 1821, creo que muere Napoleón. Había él dado algunas instrucciones al respecto, había pedido que su corazón fuera enviado a María Luisa, su última esposa y la madre de su hija, el desventurado rey de Roma. Y también había dispuesto algunos mechones de su pelo para que fueran enviados algunos favoritos, algunos amigos de él, entre los que casualmente marchaba el bueno de Marchand. Hablemos un poco de Montholon. Montholon tenía una esposa y 2 hijas. La esposa, que era muy bonita, parece que visitaba con cierta civilidad la habitación de Napoleón, lo cual provocaba algunos comentarios entre las personas de la isla de Santa Elena. Conociendo además las costumbres de Napoleón, no es extraño que esta mujer fuera su amante. Y en realidad en Santa Elena nace una tercera hija del matrimonio Montholon, a la que le llaman Napoleona, y que se parecía mucho al emperador.
Es decir, que todos sospechaban que era hija de él. También se parecía en el nombre. De todos modos, en los últimos meses de la vida de Napoleón, la comitiva, el que la acompañaba, él empieza a ralear. Algunos se las toman. Desde luego no era un paraíso de la isla, más bien se parecía al infierno. Y figura precisamente, entre los que se van, figuramente la mujer de Montolón. Y bueno, y precisando, pero sí se queda Montolón. Montolón tenía las funciones, perdón, de copero. Las funciones de copero no es que trabajaba en un boliche alternando a sus clientes, sino que se encargaba de los vinos del emperador. Ya nadie recuerda qué es lo que sacarse la lotería el 25 de mayo, ni siquiera que es un copero, ¿verdad? Que era uno como Anímedes. Anímedes era un copero también, que no es lo mismo que una copera, ni una cooperación. Bueno, Montolón se hacía a cargo de la bodega del emperador. Hay que decir aquí que el emperador tenía un vino favorito, era un vino sudafricano que manejaba únicamente con mano sabia nuestro amigo Montolón. Pero otro amigo nuestro, el dentista sueco, toma el diario de Marchand y del diario empieza a descubrir algunas cosas, algunos síntomas. Estos síntomas son los mismos que suele tener una persona cuando es envenenada lentamente y cuando el veneno utilizado es seco. Bueno, hay incluso, un tiempito antes de la muerte de Napoleón, algo que le dan y que consta en el diario de Marchand, y que es horchata con coromel, y la mezcla de horchata con coromel, perdón, produce una divinidad general para rematarla con arsénico. Y esto podía ser únicamente vanas sospechas. Pero resulta que el dentista sueco, allá por 1970 y tantos, consigue algunos mechones de esos que Napoleón había enviado a sus favoritos. En realidad consigue el mechón de Marchand, ya que estaba trabajando con el libro de Marchand, resolvió trabajar también con el mechón que el emperador había enviado a Marchand. E hizo analizar los pelos. Los pelos tenían un altísimo contenido de arsénico y algo más que no sabía ni el dentista sueco, ni tampoco Montolón. En 1840, cuando caen los Borbones, se mandan a buscar los restos de Napoleón a Santa Elena para sepultarlos pomposamente en París, donde están ahora. Y entonces se abre el ataúd y se descubre que el cuerpo está perfectamente conservado, lo cual hubiera provocado la gran sorpresa de Montolón, que casualmente no estaba ahí, a pesar de haber estado aparentemente partidario bonapartista. Estaban muchos antiguos partidarios, pero no Montolón, que para decir verdad había cambiado su bando y se había pasado a la causa de los Borbones. El cuerpo estaba perfectamente conservando, digo, y esto es precisamente lo que ocurre cuando la muerte sobreviene por una dosis de arcé, perdón. De manera entonces que entre los escasísimos méritos de este programa figura ahora también el haber descubierto al asesino de Napoleón Bonaparte, al señor Montolón por cuenta de los Borbones, ese caráver con olor de almendras de cadáveres, bueno, pero eso es arsénico, el arsénico de las almendras amargas. Y bueno, ¿qué me dicen ustedes? Ahora me pregunto yo, ¿a quién hacer esta denuncia? Yo era el que pensaba que iba a ir a la comisaría, incluso antes de ir al programa, pero yo era el que, pensaba lanzar al aire una denuncia como estas. Entonces le digo al oficial de guardia, mire, oficial, bueno, este ha sido nuestra programación oficial, ¿verdad? Y búsquelos en nuestra cuenta oficial de YouTube.
y fantástico. Buenos datos del Oxísimo. Bonaparte, Napoleón, nacionalidad italiano. Corso, no, Corso era un territorio que se llamaba Corsa, pero le decían Corso a los que eran de ahí, ¿verdad? Y que era el mismo Francia en aquel tiempo. Y bueno, en causa de la muerte, digo que o sea, con arsénico, y el autor del envenenamiento Montolón, y no me acuerdo el nombre ya, ¿verdad? Bueno, yo era el que todo olvidaba y por eso lo apunté en un libro, y por eso me acuerdo del dentista sueco. ¿Y a dónde están los mechones? Todo no se puede, claro, pero usted los puede conseguir. Ahí el Lizambalí. Bueno, ahora arranque un mechón a la historia esta del cadáver de Montolón, que todavía han de estar su cabello ahí. Bueno, si los metemos en cuestiones de vello, y alguien me dijo, no está seguro. Bueno, la de igual, le hice tomar los datos de la denuncia, hice un documento. Bueno, todavía documentos no tengo yo. Tengo un abono del ferrocarril, que era lo único que tenía, y un mechón de pelos mío, por si acaso. Bueno, tomo estos recargos legales. Fui con mi abogado, y al pobre Ávilas y al pobre Goku, que se anoten todas, y quedó incluso jugando con el oficial, y medio se miraban entre ellos. Y bien, dice, vaya y hable tranquilo, usted está cubierto legalmente. Bueno, parece bien. Ahora lo que no me pregunté, lo que me iba a preguntar era lo del nombre. En estos tiempos si hace cuesta arriba pensar, digo, laboratoriamente en algunas personalidades. Bueno, me ha ocurrido a mí en los últimos 36 años que cada vez que acompaño mi charla con un colaboratorio acerca de Napoleón Bonaparte, se alzan los gritos de templados, de cofras de combates políticos, bueno, pero son análisis anapolíticos, digamos. Cada vez que uno habla de un rey griego, y esto casi pase una contradicción, porque Grecia no estaba solamente compuesta por Atenas y otros estados pequeños, sino otros lugares donde estaban lugares pequeños. Bueno, dice, pues, esto es monárquico, como de republicanos y democráticos, pero uno puede, al menos que al mirar a sus personajes, al menos a Enrique IV, lo que no quiere decir que uno lo votaría en una elección nacional, o sí, digamos. Además yo pienso en esto, eh, o sea, póngale que si fueran argentinos, pero yo era el que pensaba, yo era el que pensaba así. Y algo que nos queda, póngale que lo que nos ha tocado en suerte y lo que después hemos elegido, y póngale que yo me suponga que soy un argentino del siglo XIX, y pienso también en los enemigos claros que pudimos tener en ese momento, que quizás no son diferentes de los que podemos tener hoy. Eso es realmente lo que tenía Napoleón. Es más, son los mismos, por más que se hayan disfrazado de una u otra cosa. Pienso en algún otro asesinato de alguna, naufragata inglesa, donde alguien haya terminado muriendo y fue arrojado al mar después, como decir Mariano Moreno. Y pienso entonces que este tipo de personajes que no solo combatieron contra los británicos, que además que con su convocación imperial también fue imperialista, Napoleón, hemos convocado a alguno que tuvo por lo menos la prudencia de no solamente extender la dominación de Francia, sino también extender un código civil, extender alguna forma civil de entender las cosas. Alguien que como él era, diría, ciertamente noble, de un lugar ciertamente central del mundo, y que acompañó los sentimientos de libertad de la América del Sur. Es más, gracias a él, la farsa de Mayón, la forma de que en José Bonaparte se convirtió en rey de España, y ahí surgió el Viva la Pepa cuando celebrábamos esa constitución.
que era una constitución, ¿verdad? Y parece ese Borbón de entonces que pidimos hacer las cosas que hicimos en Napoleón Bonaparte, que, o sea, concentró ese partido de que había en ese tiempo que se llamaba Viva la Pepa. No crea que yo estoy saludando a Chilo Pepa, ¿verdad? Porque algunos así van a pensar. Era un partido en España y bien, y por el medio de ese bloque y en aquellas otras personas que llegado en algún determinado momento de algunas personas tuvieron que salir a agarrar las brigas de patrias en otros lugares y tuvieron que ubicarse mucho y enfrentar en esa mano brava como le enfrentan algunos hombres en algún cariño de la historia. Y entonces mano brava es precisamente la milonga, la juguetona milonga que les recomendamos para la ilustración de esta historia. Bien, antes de terminar, quiero decir que no podemos hablar de nadie sin tomar partida o qué sé yo. Y ni se me enojen porque por ahí podemos hablar de gente que contamos, de Braden, por ejemplo, que contamos una historia de Braden. A mí me gusta Hemingway, pero comenté una historia, o sea, extravagante que le hace frente a la historia de Hemingway. Y bueno, en ese caso, en nuestro amigo, póngale que estamos a favor de Perón. Y a Hemingway se los explicaré algún día, o se los he explicado antes. Pero, pero aquí uno habla de Saavedra y dice que está en contra de Hemingway. Y hablamos entonces de un dentista sueco que describió cómo mataban a Napoleón. Ya usted, digamos que bonapartista, o dice usted algunas frases amables y ya resulta que es que estamos en contra de no sé quién. No, déjense de embromar. Hay una cosa que es más importante que todo ese partidismo fanático y fastidioso más allá de los 11 años. Y que es el gusto por las ideas, el gusto por las cuestiones paradójicas de la historia, el gusto por las cosas del espíritu, el gusto por la filosofía, por la historia, por la ciencia, por el arte, por la técnica, por lo que sea. Esto es mucho más importante que meramente ser partidario de Bonaparte o no. Pero no es por eso que uno toma estos términos como elemento para el programa. No estamos todo el tiempo tratando de hacer proselitismo a favor de nadie, a algo. Casi nunca estoy haciendo yo eso. Lo voy a confesar algo. Le digo para que terminemos con esta historia. Y yo no estoy ni seguro ni siquiera de lo que yo pienso. No estoy muy seguro. ¿Cómo quiere que me juegue la vida por nada? Me la jugaré, sí, llegado el caso, sin tanto pensamiento, sin tanto bulebú, por aquel que me parezca que tiene mejor cara. Pero le puedo asegurar que yo no le puedo leer 300 libros. Entonces usted se cree que yo voto en las elecciones. Usted se cree, ¿verdad?, que yo voto en las elecciones porque estudio los programas de los partidos. Y entonces evalúo el currículo donde los candidatos... O como me dijo uno una vez, yo como trabajo en las comunicaciones, me fijo en aquel de los partidos que tenga un mejor proyecto de comunicación. A mí que me importa la comunicación. Yo voto del mismo modo en que elijo del cuadro del cual soy. Pero lo digo no con jactancia, pero también sin vergüenza. Y estamos casi terminando. Con esto quiero decir que no le doy casi importancia a lo que yo mismo dictamino acerca de la historia. Podría ser que esté equivocado. Sí le doy importancia a mis cariños y a mis enconos, que no siempre tienen que ver con los merecimientos. Yo no estoy seguro de que Adolfo Grió sea un mejor escritor que Julio Cortázar. No estoy nada seguro de esto. Sí estoy seguro que yo lo quiero mucho más, pero por razones que no tienen que ver con el merecimiento y que ver con otra cosa. Entonces, en ese punto no admito ni promuevo discusiones. ¿Para qué sentido tiene discutir los amores o el querer? Que si querés más a tu primo fulano que a tu primo mengano, siendo que el otro es mejor, o qué sé yo, no sé quién es mejor. ¿Saben cuántos
tipos mejores que mi viejo, ha habido muchísimos, pero ninguno era mi viejo que embromar. Yo quiero más a mi viejo, o sea, a mi padre. Sí, sobre los asuntos, sobre el afecto, que son los que me importan, no hay lugar para discusión, y los otros me importan tan poco que la discusión no vale la pena. O sea, y cada tema para abordar, pensemos lo que es, un tema para suscitar, un tema para meditar un rato, el interés por alguna ciencia, por alguna ciencia, por el arte, por la filosofía, pero no como un disparo inicial de una competencia de estos ejemplos que estoy dando, de héroes contra héroes, de deportistas contra deportistas, de tipos contra tipos, de equipos contra equipos. Eso me aburre mucho. Y ya que una de las cosas que nosotros solemos decir es que se admite la discusión en el marco del programa, y es que también es cierto que cierto tipo de fervores, y más en nuestro caso, si permito decirlo yo desde afuera, ¿no? También están asentados en una lectura rigurosa de un cierto estudio de las personalidades. No es que de buenas a primeras, por la buena facha que tiene un retrato profesional, le caen bien a Enrique IV, al muchacho este Borboñón, que era del partido Borboñón. Y hay que decir que también hay una reflexión detrás. Cuando hay un apoyo a un cierto tipo de figura, por supuesto, no es necesariamente conduce a tener un fervor partidista en estos casos. Cuando hablamos de una figura de Moreno, pero no la ponemos como un elemento de discusión, digo, si no es una cosa emocional y fervorosa, hay un cierto conocimiento del transcurso de lo que no hay es la voluntad de transformar a alguno en esto de la guerra de la voluntad de hinchada, no solamente, digamos, no solo es que no se entiende nada de esto, de lo que comentamos en nuestro programa, parece que fuera aburridísimo, pero Moreno Saavedra era un personaje de Argentina, yo qué sé, pero si quieren vamos a discutirlo mucho, pero además de interesante discutirlo, pero van a decir que no, que usted es un degenerado. Y bueno, la gente por teléfono, ¿qué quiere? Que yo le conteste. Además del generado será usted. Entonces usted me habla por teléfono y dice, no tiene mucho sentido, nos aburrimos todos. Y mire hasta dónde los ha conducido no sé quién. Uno que se habrá enojado con usted porque va a decir que usted es el que dice las cosas. Después me llevan en cana a mí porque dicen que o sea, que yo es el que, o sea, digo las cosas. Bien, fantástico. Y vamos a llegar al final de nuestra programación. Bueno, fantástico. Chao.